¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Regresamos en esta semana a Conexión Mundial a través de el portal news.com y sus redes sociales, a través de nuestra fanpage @el portal News Colombia, para analizar aspectos de la vida internacional, pero que se relacionan también con nuestro mundo latinoamericano, con nuestro mundo hispano. Como siempre, está con nosotros desde Atlanta, César Augusto Orozco. César, buenas tardes, qué rico Buenas tardes. conectarnos en esta conexión mundial. Javier Ovidio, Manolo, Inés, Manuel Eduardo, nuestro técnico Germán Orozco, saludos. Muy bien, Saludos. hoy tenemos dos invitados súper especialísimos. Tenemos a Manolo González Moscote, va a ser nuestro analista en temas de la política. Él es analista político y estará con nosotros abordando las implicaciones de COVID-19 desde el punto de vista político. Y nuestra periodista invitada hoy desde el Bajo Manhattan, Inés Ferrén, llena de experiencias, llena de mundo periodístico, estará con nosotros también. Inés, qué rico tenerla esta tarde en esta conexión mundial. Igualmente, un gusto estar con ustedes. Muy bien. César, yo quiero invitarlo, César, para que usted sea quien nos hable inicialmente de nuestro analista político, Manolo González Moscote. ¿Quién es él y por qué está hoy con nosotros? Sí, recibimos a Manolo con una emblemática figura. Manolo, la reconoces, ¿no? Por supuesto, esa es la Catedral de San Basilio allá en Moscú. Claro que sí, estamos con Manolo González Moscote, analista político internacional. Manolo González Moscote hace parte del gran proyecto en defensa del río Magiriaimo, un río que se está secando en la serranía del Perijá, en el norte de Colombia, y que surte indefinidamente agua para miles de pobladores de su zona, de su región natal, la zona de Corazza. Haciendo reminiscencias, Manolo, tú como analista político internacional de esta gran tierra colombiana, ha tenido gran trayectoria en el mundo radial y televisivo, en medios internacionales como La Voz de Rusia, corresponsal permanente en Moscú para CNN en español, y bueno, con una gran trayectoria, cubrió conflictos en la desaparecida Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, cubrió también asuntos de los chechenos, de los conflictos chechenos y la guerra de los Balcanes. Además de ser un gran catedrático en materia de ciencia de la comunicación, Manolo ha dictado cursos en prestigiosas universidades de Latinoamérica y Europa. Damos la bienvenida a Manolo González Moscote, analista político internacional. Muy bien. Gracias. Sí, Manolo, Gracias, César. adelante. Gracias, César. Gracias, Javier. Muy bien. Hagamos de una vez la referencia de quién es y por qué está con nosotros. Inés Ferré. César. Inés Ferré, bienvenida, muchísimo gusto de saludarte. Inés trabaja con Yahoo Finance, ha trabajado también con Telemundo, es originaria de Buenos Aires. Hacemos hincapié que Inés Ferré ha tenido también una trayectoria indudablemente maravillosa, de gran prestigio para CNN en español en la época de los 90s, basada pues como corresponsal en Nueva York, y se unió precisamente a este gran proyecto de CNN en español en el año 2004. Antes de trabajar para la cadena prestigiosa de CNN en español, Ferré cubrió importantes eventos locales como reportera de Telemundo en el canal 47 en Nueva York, y previamente Ferré trabajó también como presentadora en noticias de Spanish Broadcasting Corporation en su gran carrera de la radio. Ferré también ha servido como intérprete simultánea en eventos políticos de discusión de gran controversia, teniendo a grandes expertos internacionales en mesa de transmisión y a líderes especiales y celebridades del gran entretenimiento. Ferré también ha sido productor, así que tiene una innumerable funciones dentro de la comunicación internacional. Inés, un placer tenerte por acá para el news.com, el portal news.com. Gracias, César. ¿Cuántos años ahí que has mencionado de entre todos esos lugares?
Pero sigues joven y bella, así que eso es bien importante, ¿eh? Muy bien. Javier. Inés, así como antes de iniciar con la parte seria, bueno, ¿por qué esa sonrisa de los dos? ¿Algún recuerdo especial del trabajo, de esas experiencias laborales, no sé, en CNN o en cualquiera de estos medios internacionales en los que compartiste con César Augusto? Sí, bueno, con César trabajó en la radio, en el CNN, y siempre, creo que César siempre usaba también algunos de mis reportajes, ¿verdad? Y Por supuesto. también recibimos un premio en España, y ahí es cuando nos vimos en España, cuando... Teatro Henares, ¿no? ¿Te acuerdas? Teatro Henares y luego nos portamos como chiquillos en el tranvía, ¿no? En pleno Madrid, ¿no? Exactamente, muy Muy lindo, ¿no? Muy divertido, lindo, muy lindo. muy divertido. Muy bien. Entonces, para iniciar con Inés, vamos a hacer el análisis, como lo dije anteriormente, de todo ese componente económico. Ella, como experta en estos asuntos de la economía de Estados Unidos, de la economía global. Pero también la vamos a tentar a que le demos una mirada a estos países latinoamericanos, a estos países hispanos, que de alguna manera tienen algún efecto, tienen algún impacto con lo que ocurra con las grandes potencias, lo que ocurra con los grandes bloques económicos, lo que ocurre con los grandes bloques políticos. Y por eso, dos grandes están hoy con nosotros. Así que, Manolo González, para iniciar, yo tengo que preguntarle de entrada, ¿COVID-19 ha sido una provocación política en contra de los Estados Unidos? ¿Qué puede interpretarse de COVID-19 en términos políticos, Manolo? Bueno, Javier, yo la verdad es que te voy a contar algo y lo vamos a analizar, no solamente lo voy a decir yo. La idea es que no es que voy a decir grandes verdades, sino que vamos a decir grandes cosas que nos van a dejar pensando. Y ahí el detalle. Aquí lo importante es que esto yo no diría que es una provocación. Yo no diría que es una provocación porque tú sabes que las teorías conspirativas van desde grandes empresas, grandes farmacéuticas de los Estados Unidos inmersas en este proceso de la búsqueda de una vacuna, incluso vacunas que van más allá de una cura, de una enfermedad supuestamente mortal, y ahora digo por qué supuestamente mortal, porque está pasando ya por el plano electrónico, pasa del plano a un microchip, y de un microchip pasa a otro más profundo y se llama 5G. La nueva tecnología que está llamada, porque he conversado con varios científicos de la Academia de Ciencias de Rusia que han conocido y conocen estos proyectos de cerca del 5G, y es que estamos diciendo que esto infiere también en la salud humana, no solo infiere en que las ondas tengan que ver con la salud humana, es que a través de esta tecnología 5G también se puede dominar al ser humano. De eso lo hablaremos un poquito más adelante, cómo se logra, cómo es posible todo esto. Entonces, decir que es una provocación de Estados Unidos hacia Estados Unidos, yo no diría eso. Ahora, ¿por qué digo que no es una provocación hacia Estados Unidos? Porque acuérdate que el laboratorio de Wuhan, en el laboratorio donde supuestamente nació el virus, desde donde se comenzó a expandir el virus, hablando de un virus ya creado, desarrollado por el mismo hombre, te estoy hablando de que en ese laboratorio han trabajado franceses, han trabajado científicos rusos, han trabajado científicos canadienses y científicos americanos. Y en ese laboratorio se han invertido capitales de nuestros impuestos de los Estados Unidos. Entonces yo diría, ¿será que es una provocación hacia Estados Unidos cuando también Estados Unidos ha participado de ese laboratorio con dinero público y eso es público también? Muy bien, César. Mira, la mirada. Por favor, activa, César, te pido que actives el micrófono. Ahora sí, estamos acá, Ahora claro sí. que sí. No hay problema, esto es normal. Bueno, no, lo que ocurre es que uno se mete tanto. Manolo tiene esa forma de decir las cosas que uno se transporta y en ese momento, micrófono cerrado para yo vivir lo que estaba diciendo Manolo es muy importante. Manolo, Rusia se ha ubicado en el segundo país con más contagios del coronavirus 19, hasta hace pocos días en su quinta posición,
Tú que has conocido tan de cerca el Kremlin, has tenido tanta gente conocida del Kremlin durante tu estancia en Moscú, ¿por qué está transmitiendo una imagen de calma en tiempos turbulentos Rusia? Y ahora que precisamente uno de los asesores cerca de Vladimir Putin ha resultado contagiado con el virus, Manolo. Bueno, te voy a contar algo. Mira, Putin está preocupado por el virus. Primero porque, acuérdate que ellos fueron los primeros en cerrar las fronteras con China. ¿Por qué están preocupados? Hombre, están preocupados porque sencillamente tenían información de primera mano de que un virus posiblemente saldría de Wuhan, haría todo lo que hemos visto que ha hecho el virus. Comenzando por ahí, tenían información de primera mano, fueron los primeros en cerrar la frontera más grande del mundo, la más extensa la tienen ellos con China. Fue cerrada esa frontera donde el comercio con China, a propósito, es un comercio fluido de billones de dólares. Entonces, estamos hablando de que ellos rápidamente lograron controlar el acceso. Pero ¿qué pasa? Internamente se está presentando una coyuntura política de Putin, porque es que el coronavirus hoy es un problema político mundial. Es ahí el gran detalle de lo que tiene hoy el coronavirus para todos. En Estados Unidos es año de elecciones 2020. Para Putin tenía previsto en abril un referendo en el cual prácticamente sería elegido el nuevo zar de la Rusia a posteriori, porque sería modificar la constitución para dejarlo gobernar más, inclusive más allá de lo que si la gente dice sí o no en ese referéndum. Si decía sí, es ganancia para él. Y si la gente dice no al referendo, es aún más ganancia para él. Fíjate cómo está acomodado esto. Entonces, ¿qué te puedo decir? En Rusia, en este momento, las cosas están sumamente claras. Putin está preocupado, es hasta dónde su popularidad, hasta dónde esa popularidad que llegó a tener de un 85% hace 10 años, 8 años, se le está comenzando a bajar, ha declinado considerablemente. Estamos diciendo que Putin ya hoy está contando con un 40% y se dice que, de acuerdo al manejo que le dé a esta crisis del coronavirus, la gente va a seguir dejándolo de lado. Y como conversaba yo esta mañana con un amigo en Moscú, me dice, Manolo, estamos sorprendidos que entre lunes y martes la gente ha salido en masa a las calles a trabajar, inclusive mucha gente desafiando las leyes y los toques de queda y las leyes de restricción que hay. De todas maneras, como te digo, para él es mucha preocupación para Putin. Cada vez que tú lo ves aparecer en público, lo ves con un equipo de seguridad, de bioseguridad, obviamente que sorprende, diciendo uno, bueno, entonces él sí cree en el virus. No así de pronto Mike Pence, que tú acabas de verlo hace una semana, que fue crítica en los Estados Unidos, en un hospital donde hay infectados sin ningún tipo de protección. Y una de sus asesoras a propósito resultó con el virus y él ahora pues va a tener que estar en cuarentena. Entonces, de todas maneras, uno se pregunta, ¿qué hay entre el uno que se protege y el otro? O estamos hablando de el presidente de China. Xi Jinping aparece en un hospital con una medio mascarita, en medio de una gran pandemia, en medio de un hospital lleno de personas enfermas, supuestamente, y con una mascarita simple, que cuando uno se imaginaría que podría aparecer allí con todo un equipo de bioseguridad, casi como un cosmonauta. Y no fue así. Entonces, fíjate que estos detalles le van dejando a uno para pensar, ¿verdad? Claro. Muy bien. Inés, si tiene la tentación de preguntarle a Manolo, no hay ningún lío. Nos hace la seña y claro que sí, este es un panel muy interesante y lo que dice Manolo es definitivamente son cosas que generalmente no las estamos escuchando en la mayoría de los medios. Podríamos decir, Manolo, que lo que está ocurriendo, la manera como Vladimir Putin está manejando la problemática del COVID-19 es una manera de, primero, querer ganar mayor popularidad o por lo menos detener ese bajón en la popularidad del 40% después de que tuvo un porcentaje superior a los 60 puntos. Es una manera como de ayudar a sostener esa popularidad y tratar de que no baje más y tratar de hacerla subir. Y al mismo tiempo es una manera de enfrentar los contendores que pueda tener en la vida política.
Bueno, en este momento, mira, la oposición en Rusia está bastante diezmada. Y está bastante diezmada. Es cárcel para ellos, es incoar procesos que no existen, crearles una situación que no existe, delitos que nunca han cometido, simplemente llevarlos a la cárcel por cualquier delito para alejarlos de la plaza pública. Lo que está claro, por ejemplo, en el 2008, cuando la famosa crisis económica, Putin fue muy hábil y astuto en el manejo de esta crisis. Esto le valió, obviamente, el reconocimiento de su propia gente. Rusia fue uno de los pocos países que se mantuvo incólume, a pesar de que el precio del petróleo en ese momento bajó, en que la burbuja inmobiliaria en el mundo se reventó. Ellos lograron sostenerse gracias al precio del petróleo. Lo que pasa es que Rusia tiene una estrategia que obviamente no la tienen en Venezuela, ni nunca la han tenido, ni la sueñan con tener, porque la corrupción de ellos es demasiado grande, muchísimo más, por supuesto, que la rusa. Pero Putin ha sido inteligente en el manejo de los precios del petróleo. En el presupuesto nacional, el precio del petróleo, cuando ha estado en su máximo esplendor, que ha llegado a 80 y pico, 90 y pico de dólares el barril, Putin siempre ha mantenido el precio en la economía, en el presupuesto nacional, en un valor de 20, 25, 30 dólares. Ha sido prudente. El excedente de todo ese dinero, él lo ha utilizado en un colchón que le logró en el 2008 mantenerse a flote. En este momento de crisis es exactamente lo mismo. Acuérdate que se está hoy produciendo ya petróleo, eso nos puede reconfirmar Inés, se está produciendo petróleo a pérdida. ¿Qué significa producir petróleo a pérdida? Hoy se tienen los taladros funcionando porque los taladros no pueden parar. Significa que si sacar un barril de petróleo vale hoy en el mundo 15, 16 dólares, o sea, todo el sistema productivo, los empleados, las máquinas, el transporte, lo que quiera, vale 16 dólares el barril. Hoy en día el barril les cuesta 20, 20 y pico de dólares a tiempos largos. ¿Qué significa eso? Significa que las compañías se están perdiendo. Y lo ideal sería, bueno, vamos a parar porque de producir petróleo, pero eso no se puede hacer. ¿Qué está haciendo Rusia en este momento? La estrategia de Putin, por la cual también se gana la anuencia del pueblo ruso. Se ha salido de un convenio que tenían establecido con los países exportadores de petróleo, con la OPEP. Él es socio solamente en la parte de los acuerdos generales, no es miembro activo, no es miembro que tome decisiones dentro de la OPEP, simplemente es un miembro consultivo. Entonces, ¿qué sucede con Rusia? Sale de un acuerdo que había hecho con Arabia Saudita, entra en un acuerdo que tenía claro que debía disminuir las cuotas de petróleo y dice, no, a un momentico, si esto se está poniendo como se está poniendo el mundo, yo no me meto allí, yo vendo petróleo como me dé la gana a mí. Entonces Rusia está vendiendo petróleo muy barato y a propósito, ese precio del petróleo lo ha sabido manejar Putin, que a pesar de la caída drástica de los precios, Rusia tiene ese colchón económico que no le permite caer hasta el fondo, porque de lo contrario, imagínate la economía rusa prácticamente, primero las sanciones por las cuales está Putin peleando y discutiendo y negociando con Donald Trump, a propósito hasta la misma cabeza de Maduro, porque eso lo he venido hablando en varios escenarios, en varios medios internacionales de comunicación, que está negociado, porque indiscutiblemente ya negociaron la cabeza de Maduro. Entonces, ¿qué tienes tú hoy? Tienes a un Putin que toma unas medidas económicas que le permiten a su economía salir a flote, y esas medidas le permiten a él también mantenerse en un estándar de popularidad, pero ahí viene el problema, de acuerdo a cómo la gente vea el COVID. Por ejemplo, en Bielorrusia el presidente Lukashenko no cree en el COVID. Lo mismo que en Suecia. Tú sabes que en Suecia no se está creyendo en esto del COVID como tal. La gente lleva su vida normal. En Bielorrusia la gente está llevando su vida normal. En Israel la gente está llevando su vida normal. Y eso obviamente te dice muchísimo realmente qué está pasando en torno a esto. Y en Rusia muchísima gente está llevando su vida normal, que no están creyendo absolutamente nada de esto. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué no creen en Rusia en esto? Porque preguntado en estos días uno de los virólogos más importantes de Rusia, que trabaja incluso para el ejército, le preguntaron sobre esta pandemia. ¿Qué pensaba él? Dice, esto no es ninguna pandemia. Le pregunta la periodista, ¿pero cómo que no es ninguna pandemia? Dice él, sí. Le dice, ¿usted sabe cuántas personas mueren todos los años en el mundo por cualquier tipo de virus? Dice, lo que pasa es que a una persona le da gripa, pero si tiene por el virus, por contaminación de virus, pero si tiene un antecedente médico, esta persona
le va a ser complicado vivir, le va a ser complicado salir de la enfermedad y muere, pero muere con el cliché de que fue por la gripa, porque la gripa fue la que inició, fue la causante inicial de su problema hasta llegar a una complicación más adelante de sus órganos. Pero básicamente le decía, estamos hablando de 1 millón de personas mueren al año que no son registradas, nadie lo sabe, nadie lo ve, nadie las cuenta, dice, nosotros los virólogos la contamos y no pasa absolutamente nada, ni hemos cerrado la economía mundial. Es allí la importancia. Entonces, esto en Rusia se tiene muy en cuenta. Y mucha gente, por lo que te estoy contando, primero porque hay medidas de choque del gobierno que son serias y hay que cumplirlas, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la cuarentena. Pero la gente en sí, como tal, el grueso, si tú conversas con 10 personas, por lo menos 8 o 9 te dicen, yo no creo en ese cuento del virus. Así están las cosas por el lado de Rusia. Manolo, una pregunta. Bueno, por el lado de Nueva York muy distintas las cosas, porque digamos, aquí médicos con quienes he hablado y todo, que trabajan en los hospitales, ellos han visto las muertes de gente que no solamente son personas de mayor edad, pero también gente también más joven inclusive, así que de todos modos hay distintas perspectivas sobre esto. Y dado eso, mi pregunta es con respecto a Rusia, a China, a Estados Unidos y las distintas formas en que los países han realmente manejado esto. ¿Cómo ves tú la relación entre Estados Unidos y Rusia y China luego, después de que pase todo esto? O sea, ¿cómo ves la posición de estos países, uno con respecto al otro? Bueno, mira, te la voy a contestar muy fácil. Tú sabes que hace como unas 3 semanas atrás, máximo un mes, Putin conversó vía telefónica con el señor Trump, con nuestro presidente. Conversó con él. Ahora, ¿de qué conversaron? Putin volvió a tocarle el tema de las sanciones. Le dijo, disminúyame las sanciones. Ellos tienen un buen entendimiento, eso hay que aclararlo. El señor Trump, al que no le gusta, lo ataca y lo ataca duro vía Twitter. Eso lo tienen totalmente claro. A la única persona que él no ha atacado, de los que, entre comillas, son enemigos de Estados Unidos, es a Mr. Putin. ¿Qué sucede? En esa conversación, fíjate tú, Inés, Putin le prometió al presidente, a nuestro presidente, le prometió el envío de especialistas y material médico para ayudar a la crisis. Esto te dice algo. Esto dice mucho. O sea, Estados Unidos y Rusia siempre han estado en una buena sintonía. Te digo más, hablaron del precio del petróleo a propósito. Ese fue otro tema de la conversación muy serio. Cuando los precios del petróleo caen, y tú lo sabes, aquí Estados Unidos se dedicó a comprar petróleo y a llenar el resto de la reserva, los tanques que estaban vacíos o semi vacíos, con los cuales se ha hecho bajar los precios en otras oportunidades cuando se suelta la reserva. Se hizo comprar millones y millones de barriles para llenar la reserva, aprovechando que el precio del petróleo estaba barato. Entonces, fíjate tú, China, tú me preguntabas que cómo va a quedar todo esto, pues ya te lo voy contando. China en este momento está comprando petróleos a futuro. Inés, petróleos a futuro, ¿qué significa eso? Significa que China, que su gran talón de Aquiles en su producción de su mercancía es el combustible que no tiene, los combustibles fósiles que no tiene que comprárselos a Rusia, que acaba de inaugurar en enero un gran oleoducto donde van a producir en 20 años, van a lograr un negocio de más de 500,000 millones de dólares en crudo para poderle ayudar en algo, en un 15, en 20% a la economía china para que China se mantenga en ese nivel productivo que está hoy. Entonces China, con esto del coronavirus, que los pedidos en todo el mundo se le han disminuido, lo que ha hecho China es seguir en la producción al máximo donde puede y meter todas sus cosas en un stock. China en este momento tiene en depósito todo lo que sigue produciendo y aparte de eso, comprando petróleo a futuro baratísimo para seguir produciendo sus mercancías en un buen precio y volver a competir, a tratar de volver a ubicarse en el mundo, porque el fin de China es convertirse en la primera potencia comercial del mundo.
Pero vienen otras contraposiciones y son las economías nacionales de cada país una vez pase la crisis. Porque recuerda que lo que se va a priorizar en el mundo después que se abran toda la máquina productiva en la tierra, estamos hablando de priorizar las economías locales nacionales. De lo contrario, va a implicar en cada país, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Chile, donde quieras, un levantamiento social. Así van a quedar los países. Los países, después de todo esto, quedarán en un gran problema. Aquí en Estados Unidos, tú lo sabes, aquí la gran propiedad es de los bancos. Aquí todos estamos con hipotecas, todos estamos en leasing. ¿Esto qué significa? Que si el gobierno no hubiese hecho la ayuda esa de los 3.000 millones de dólares, que fue la gran ayuda, billones de dólares, 3.000 billones de dólares para la ayuda general, la mensualidad que se le da a la gente, el desempleo, el seguro de desempleo que aumentó por el 20 y pico, 30 y pico % en este momento. Entonces, ¿qué tiene de millones de personas? Entonces, ¿qué tienes tú en este momento? Tienes que Estados Unidos se reactiva gracias al dinero federal, a los fondos, al gran paquete económico. Los bancos, a su vez, deben darte una gracia, un periodo de gracia de 1 mes o 2 meses, un respiro para pagarles la hipoteca, para pagar las tarjetas de crédito, porque estamos todos en la misma, y así, entonces, los bancos, acuérdate que los bancos no pierden nunca nada, los bancos jamás pierden. El banco lo que hace es postergar su ganancia en 2 meses, 3 meses, y eso para ellos no es absolutamente nada, y nada es nada. Entonces, ¿qué tienes tú? Una economía que a partir de las ayudas, porque ese dinero, como cosa curiosa, va a recircular. Si a una persona por seguro de desempleo le están dando alrededor de $600 semanales por 4 semanas, o por 8 semanas, o por 12 semanas, más el seguro de desempleo que se da por cada estado, que es alrededor de unos $250 semanales, estamos hablando de que es un dinero bastante prudente mensual que se está recibiendo por seguro de desempleo, más los 1.200. Entonces, tú sumas esas cantidades un momentico. ¿Y ese dinero qué? Ese dinero es para recircular la economía. Ese dinero va a mover la economía de los Estados Unidos. Eso es el principio y el fin de toda crisis económica. Cuando el dinero recircula, esto lo pongo yo muy claro, Inés y Javier y César. Cuando nosotros estamos jugando Monopolio y estamos todos sentados, Javier, Inés, César, Manolo, se nos cogieron las 5 de la mañana, 6 de la mañana jugando Monopolio, pero resulta que Javier se quedó con todas las propiedades y todos nos quedamos sin nada. Pero queremos seguir jugando. ¿Qué tiene que hacer Javier? Javier nos tiene que regalar propiedades para nosotros volver a seguir en el juego de Monopolio. De lo contrario, nosotros o nos vamos arriba de la cabeza de Javier o simplemente nos paramos enojados porque perdimos todo y no seguimos en el juego. Así funciona la economía mundial. Así se está haciendo hoy. Hoy los mejores economistas del mundo dicen, ¿será que activamos la economía poniendo a imprimir la máquina con más dólares? Que antes parecía un chiste económico. Hoy no. Hoy es una prioridad y se está pensando seriamente en poner la máquina a producir. Esto de sacar 3.000 billones de dólares y más 1.000 que vienen, perdóname, esto reactiva la economía de los Estados Unidos. Yo le digo a la gente, yo tengo una fe y una esperanza que esto va a arrancar como una máquina productiva y se va a priorizar la economía nacional de los Estados Unidos. No vamos a pensar mucho en China, vamos a pensar dentro de los Estados Unidos. Los rusos están pensando en fortalecer el campo. En Colombia se está pensando fortalecer el campo. China está pensando fortalecer su industria nacional y el consumo nacional. Eso es lo que viene después de una parálisis económica. Claro, y justamente hoy Jerome Powell, el chairman, digamos, el jefe de la Reserva Federal, también dijo que era probable de que se necesitaba más ayuda fiscal, es decir, que es probable que la recuperación va a ser un poco más lenta de lo que algunos esperarían y que se va a necesitar más ayuda fiscal, es decir, que el gobierno haga algún otro tipo de paquete de estímulo, como hizo algo más, digamos, en el futuro. La Reserva Federal ya ha tomado muchas medidas, algunas ha bajado los intereses, que eso ya es mucho decir, ¿no? Sí, y también otras medidas que nunca había tomado antes y se ha adelantado en realidad mucho para tratar de
de tener, digamos, algo mucho peor. Pero a su vez, la recuperación parece ser que va a llevar un tiempo y que es posible que se necesite más ayuda, porque aun cuando las economías las vas abriendo de vuelta, las industrias van cambiando, ya cambian, o sea, tal vez que como nosotros estamos así que en este foro, van a haber negocios donde tal vez que los trabajadores no tengan que ir a viajar de Nueva York a California para una reunión. Ahora pueden hacerlo así, de esta forma. Entonces van cambiando. El teletrabajo, ¿no? Claro, y van cambiando, y teletrabajo, telemedicina, o sea, va cambiando mucho de lo que antes hacías, y entonces eso va afectando mucho las industrias, la industria de aerolíneas, que ahora todas las aerolíneas, las acciones de las aerolíneas han bajado Sí, tranquilamente. así es. Pero mira, yo te voy a tocar ese punto importante que has tocado, el tema de las aerolíneas. Mira, por ejemplo, está claro, y César, que es muy cercano a este tema de las aerolíneas, está muy claro que muchísimas compañías tenían rutas aéreas que les daban pérdidas. Muchísimas compañías estaban viajando a pérdida, pero no cerraban las rutas porque podían perder la licencia o tener multas o tener problemas en esos países si cerraban determinadas rutas. Que han aprovechado con el coronavirus, esas compañías cierran esas rutas, ahora sí abiertamente, aprovechando el problema económico que hay, y aprovechan de una vez para hacer todos los recortes económicos que quieren y necesitan. Acuérdate lo que pasó con el 11S. El 11S le sirvió a las compañías para hacer precisamente muchísimos recortes económicos en los paquetes que servían. No olvides que viajábamos antes, no sé, de Nueva York, Moscú, Nueva York, Madrid, en buenas condiciones, con un buen menú, una buena comida. Hoy en día tienes que comprar hasta el agua, que me parece absurdo, pero de todas maneras, esto que te dice que es el acomodarse a las nuevas condiciones económicas. ¿Pero qué significa eso? Alguien alguna vez le corregía al presidente de Estados Unidos cuando decía que China le ha quitado el empleo a los trabajadores americanos, porque muchas compañías se fueron para allá. Esta persona le decía, señor presidente, eso no es así. La robotización de la economía de los Estados Unidos es la que le está quitando el trabajo a los empleados en Estados Unidos. Ese trabajo que aquí en Estados Unidos hacían 20 personas, ya lo hace un robot solito. Y aún más, puede hacer por más personas este trabajo. Fíjate, Inés, la importancia de la robotización. ¿Qué estamos hablando? En el teletrabajo. Tenemos una compañía que paga un arriendo muy grande. Una compañía que tiene 300 empleados en un gran edificio, pero de esos 300 empleados, la compañía que ocupa 5 o 6 pisos de ese edificio, ahora va a ocupar un solo piso, manda a los empleados a la casa, pero esa compañía en esos 5 pisos tiene que utilizar energía eléctrica, tiene que utilizar agua, utiliza unos servicios, digamos, mantener el baño para esas personas, porque están 8 o 9 horas allí en ese trabajo. La compañía ahora, al mandar a la gente a la casa, en el teletrabajo, se va a ahorrar todo ese gasto. Y ese gasto, ese dinero que se va a ahorrar ahora, va al bolsillo no del empleado, sino al bolsillo del propietario. Y el empleado va a cargar con esos gastos. Tú dices, ¡hoy fantástico! Ya no tengo que ir a trabajar todos los días a la compañía, me voy a ahorrar en tiempo de ida y regreso 2 horas, voy a estar en mi casa, pero trabajar en casa, en condiciones de casa, ya no es 8 horas, ya trabajarías incluso hasta más de las 8 horas. Vas a utilizar tu energía eléctrica más, vas a utilizar tu baño, el papel higiénico, vas a utilizar el de tu casa, no las 8 horas que utilizabas en el trabajo. El tinto de tu casa, vas a utilizar todo en tu casa. Fíjate cómo va a cambiar la economía, la cara de la economía, esto a partir del teletrabajo. Los estudiantes lo mismo, las universidades dejarán de costear esos enormes volúmenes de energía que utilizan para sus laboratorios y para todo, porque las clases en las aulas presenciales, lo mismo va a pasar con los estudiantes de primaria y secundaria de las escuelas de Estados Unidos. Y en fin, y la telemedicina, eso de ir al médico, el contacto personal, tú sabes, Inés, lo hemos visto, hemos nacido el médico hablando tú con él, conversando, Javier, diciéndole mi problema es este, y él te va diciendo, pero ahora lo tienes que hacer por teléfono
o en el auto, llegas en el auto a un parqueadero, ahí hay una pantalla grande, una cámara, un sensor tiene esa pantalla, porque me ha tocado vivirlo en estos días, me pareció algo muy futurista, una cámara que me tomaba la temperatura y el médico diagnosticando de acuerdo a con lo que tú le vas contando al tipo que tienes. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar con la economía desde este punto de vista? Que muchísimas empresas van a aprovechar el hecho de que se está en crisis para hacer los recortes que han tenido pensando hace mucho tiempo. La robotización va a venir a mayor plenitud y obviamente muchísima gente va a tener que reinventarse. Aquí es donde hay que reinventarse, como digo yo, en la economía mundial. Y ahí es donde pega con mucha fuerza el tema de la innovación, el tema de la ciencia y la tecnología. Aquí las universidades, el sector educativo, tiene que asumir ese reto, porque es un reto muy grande, un reto para el cual no estaban preparadas estas instituciones, por lo menos en los países en vía de desarrollo o en los países tercermundistas. César tiene pregunta para Manolo. Así es, bueno, muy interesante los planteamientos tanto de Manolo como de Inés en materia político-socioeconómica. Hablando de todo esto un poco, ustedes que son muy expertos en asunto de economía, tanto Manolo en cuestión política y Inés trabajando para Yahoo Finance, ¿cómo ves tú, Inés, la perspectiva de economía en materia o en momentos en que la situación está tan caótica en cuanto al coronavirus, la relación de China-Rusia? ¿Cómo ves tú el asunto del planteamiento de la economía en Latinoamérica para países como Venezuela, que están estancados, donde el petróleo vale prácticamente cero? Para Colombia, para países como Argentina, en el Cono Sur. ¿Cómo ves tú la economía, ya que tú eres analista en materia de manejo de bolsa de valores? Bueno, creo que, digamos, el tema es que cuando a Estados Unidos le va mal, entonces eso afecta obviamente que el resto de los países. O sea, la globalización realmente y la economía tan junta, las economías tan intercaladas estos días, nunca ha sido tan importante que digamos, el mundo entero esté bien, porque estamos tan dependientes unos a los otros, con distintas industrias, distintas cosas, ¿verdad? Entonces, creo que lo que América Latina hizo muy bien, por lo menos en Argentina comenzó temprano con las medidas de distanciamiento social, Colombia también, o sea, lo que hicieron fue que creo que cerraron todo rápido para que no se propagara el virus en esos países, porque no tenían mucho como espacio para hacer un error aquí, ¿verdad? Entonces, con Estados Unidos y con América Latina, creo que si el problema es que si le va muy mal a Estados Unidos, entonces eso obviamente que va a afectar a los países latinoamericanos también. Uh-huh. No hay otra forma de, digamos, de decirlo. Pero lo bueno es que, digamos, no sabe, creo que todavía es temprano, pero ellos han tomado medidas temprano. Y eso me parece que puede ser que los ayude a la larga, porque no van a tener el gran número de infecciones que hemos tenido aquí. O sea, Nueva York es un lugar que es muy denso también, hay muchísima gente. Entonces se esperaba de que esto, pero nunca la gente no se imaginaba de que lo que estaba pasando, de lo que pasó en China a lo que pasó en Italia, que de repente viniera tan rápido a Nueva York. Bueno, yo quisiera preguntarle a los dos, si China quiere ser la primera potencia comercial del mundo, Estados Unidos no va a querer soltar ese primer lugar y eso que le ha dado la potencia, ser potencia mundial. En ese orden de ideas, en el sándwich quedan los países como Colombia, los países de Centroamérica, algunos países europeos, algunos países, no sé si del África, van a tener
una posición incierta. ¿Cuál es el tipo de relación que tenemos que construir? Por un lado, con Estados Unidos, que ha sido nuestro aliado comercial. Por otro lado, con la China, que entra y que está haciendo mucha fuerza para ser, como dice Manolo, potencia comercial, potencia mundial comercial. ¿Cómo tienen que enfrentar ese relacionamiento estos países que están en vía de desarrollo y que quieren fortalecer sus economías y que han tenido a lo largo de la historia a Estados Unidos como su socio comercial y que están vislumbrando en la China unas posibilidades de relacionamiento? Manolo. Bueno, yo preferiría que fuera la dama primero. Bueno, a mí me parece interesante de que, o sea, estamos en un año de elecciones aquí. Sí. Y creo que tanto va a depender de quién también gana estas elecciones, porque obviamente que la relación entre la China y Estados Unidos y cómo el presidente Trump ha llevado eso, creo que va a definir mucho. Entonces, si él gana y sigue Trump en el oficio, creo que va a ser algo distinto que si gana el candidato demócrata y si entra un demócrata. Manolo, ¿tú qué piensas? Bueno, lo que dices tú de las elecciones, por supuesto, sabiendo los planteamientos económicos que se hacen desde la parte demócrata y haciendo análisis de los planteamientos que se hacen desde la parte republicana, por supuesto, la correlación de fuerza y la relación misma de comercio con China va a cambiar en dependencia del nuevo gobierno que entre. Acuérdate que hay cosas encontradas. El secretario de Estado de los Estados Unidos hace una semana, aproximadamente 2 semanas, comenzó a contradecirse en lo que tenía que ver de dónde se originó el virus, o porque hay algunos especialistas muy allegados al gobierno que dicen que es de origen animal, otros que dicen que es del laboratorio, pero esto te dice un poquitico la forma como inclusive se está mirando las cosas dentro de los republicanos. Los demócratas, acuérdate que están callados, están esperando un poquito que calme, amaine la temporada, la tempestad del coronavirus, porque seguramente después de todo esto comenzará un ataque frontal. Las elecciones son en noviembre, pero comenzará, yo creo que, bueno, lo que vamos a ver será de concurso, porque será en medio del dolor, en medio de casi que una depresión económica, en lo que veremos cómo se desarrolla la economía. Lo que tiene que ver de Estados Unidos con América Latina con Estados Unidos, mira, los tratados de libre comercio suscritos entre Estados Unidos y muchos países latinoamericanos van a entrar a revisión, totalmente van a entrar allí a revisión. ¿Por qué? Porque a muchos países latinoamericanos van a tener que cambiar el chip de lo que es la dependencia de cosas importadas y viceversa. ¿Qué significa eso? Van a tener que pensar que no es exportar y exportar y exportar estos grandes productos nuestros, sino vamos a ver cómo nos reinventamos en la economía. Siempre se ha hablado de que la diversificación de la economía en América Latina es algo muy, muy importante, Inés. Y esto se debe tener muy, muy presente en los momentos de los cambios que tú quieres hacer. Se debe priorizar la economía nacional de cada país. Ese chip que se tiene en América Latina de que vamos a producir para exportar a Estados Unidos, vamos aprovechando el Tratado de Libre Comercio, no, porque tú tienes que priorizar las necesidades de tu gente antes de la exportación. Y a la inversa, hay muchos productos que se pueden consumir nacionalmente o producir nacionalmente y no es necesario traer materias primas o traerlos de otra parte porque eso te va a hacer incluso hasta más económico. Esa es la relación que va a suceder en América Latina. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Pues bueno. Muy bien. De momento, en Venezuela es una cuestión de... Digo, en Venezuela es una cuestión de momento, es una cuestión que tiene que ver con la situación política entre Maduro, la oposición. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Rusia metida en este conflicto, de la misma Irán. O sea, esto ya es otra historia con Venezuela, que ese será tema de otro programa para analizar Venezuela desde arriba hasta abajo, lo que tiene que ver con Rusia y por qué Rusia, etcétera, etcétera. Porque bueno, tú sabes que todo lo que sucede en el mundo tiene que ver y toca a Rusia. Entonces, la relación de América Latina en la economía
va a tener que cambiar, y la priorización, insisto, la priorización de los programas sociales internos de cada país son lo que son. Y aquí en Estados Unidos, lo que yo te decía, Inés, estos programas de ayuda económica que se han hecho y que dices tú, claro, que lo hemos visto, que lo ha dicho el director de la FED, van a seguir porque la economía va a marchar, pero a un determinado ritmo para recuperarse. Es que tú te imaginas, Inés, Javier, César, si no le dan una ayuda a la gente, si a ti te dicen, no, hay que seguir pagando la hipoteca, no, que no estoy trabajando, no me importa, hay que seguir pagando la hipoteca, los impuestos. hay que seguir pagando los impuestos, hay que seguir pagando todo sin parar, los arriendos y todo. El caos social, Inés, es inevitable, inclusive dentro de los Estados Unidos, porque habrá fuerzas que aprovecharán justamente todo eso. Para eso es que se saca el dinero y se pone a circular para evitar que la gente se le venga encima al sistema. Y Manolo, interesante lo que estás diciendo también sobre los países latinoamericanos y, digamos, el enfoque que van a tener, que lo que estás diciendo, si no mal entiendo, es básicamente enfocarse en sus economías y ¿te parece que eso también va a ser algo que en Estados Unidos va a pasar de cierta forma? Porque se estuvo hablando, el gobernador Andrew Cuomo hace varias semanas estaba criticando el hecho de que los ventiladores que se necesitaban en los hospitales, que eran fabricados en China, y cómo puede ser que estamos en el medio de una pandemia y los productos que necesitamos para estos médicos son fabricados en otro país. Tenemos que tener una industria acá. Entonces, ¿te parece que eso se va a mover aquí en Estados Unidos a raíz de todo eso? Para industrias críticas, tal vez. Sí, mira, Inés, bastante interesante lo que estás tocando. ¿Sabes por qué? Porque acuérdate que cuando se creía que la solución del COVID, porque ese es el otro problema del COVID, que se le dio un tratamiento equivocado, que de unos lineamientos que dio la Organización Mundial de la Salud. Por eso la duda del famoso COVID también. El famoso caso de los ventiladores que hoy en día se dice que son obsoletos, que eso no tienen nada que ver en el tratamiento, ni se le debe utilizar en el tratamiento a la gente, porque eso más bien los está matando y los está, lo ha dicho uno de los mejores 50 médicos de los Estados Unidos, que viene circulando un video en internet, que lo han censurado a propósito. Uno de los mejores médicos del país ha dicho precisamente todo esto y de dónde viene. Ese es, bueno, tema un poco más adelante. Pero lo cierto es que la economía de los Estados Unidos se ve abocada a producir internamente. Hace unas semanas, 2-3 semanas atrás, una de las compañías dio un visto bueno para reconvertir su industria, una de las grandes empresas automovilísticas, reconvertir parte de su infraestructura para utilizarla en la producción de estos ventiladores eléctricos, de estos ventiladores para ayudar en las salas de emergencia. O sea, la reconversión de la misma industria y la reactivación del mismo campo de los Estados Unidos. Es que fíjate algo curioso, Inés. Acuérdate que las granjas agrícolas de los Estados Unidos, año con año, y los empresarios, los farmers en Estados Unidos, año con año, están disminuyendo. Qué cosa tan curiosa. Están disminuyendo. Ya no hay quienes quieran ser propietarios de grandes granjas para producir industrialmente alimento para Estados Unidos, porque resultaba más económico traerlo de América Latina o determinados países que daban buenos precios y se traía esa producción. No. Ahora se va a invertir en el campo. A los granjeros se les va a dar una gran ayuda, se les va a permitir muchísimos préstamos, se les va a permitir para que ellos en condiciones ventajosas y sin cierto volumen de impuestos puedan producir más y, por supuesto, estar a la par de las necesidades de las comunidades de los estados a donde se están. Estoy totalmente de acuerdo. Es que allí donde va la economía de Estados Unidos también. Manolo, y a eso hay que agregarle que te cuento muy interesante tu acotación. Está ocurriendo un fenómeno, sobre todo aquí en el sur de Estados Unidos, que muchos residentes están empezando muy poca dimensión, la creación de cultivos de hortalizas, legumbres, frutas en sus casas. En sus casas, los huertos caseros, ¿no? Mira, yo vivo aquí con los amigos que vivo en el apartamento. Aquí en el patio hay un huerto casero. Aquí prácticamente no se compra cebolleta, cebollín, cebolla larga. No se compran muchísimas cosas, hasta maracuyá o la fruta de la pasión. Todo se la fruta de la pasión. Muchas cosas están cultivadas en el patio, claro, de tiempo atrás.
pero esto se va a convertir en casi que en una norma dentro de los Estados Unidos, pero aún más, mira, muchísimas compañías están pensando cómo más bien enseñarle a la gente la producción nacional. Te cuento, hace un año se contaba que en Estados Unidos 47 millones de 300 y tantos que somos, 320, 330 millones de personas, 47 millones se estaban dedicando en los Estados Unidos hace un año, antes de esto, a producir en casa elementos que eran necesarios para la vida. O sea, no era comprar, tirar para reciclar. No, no, no. Estaban produciendo, ayudando, mejorando, arreglando su equipo. Bueno, César lo sabe porque es un maravilloso ingeniero electrónico y está rodeado de, si usted le ven lo que tiene el background de él, sus equipos, todos los ha hecho él, todos los arregla él. Él no le paga un dólar a un técnico. Entonces, somos recursivos, ¿eh? Somos recursivos los latinoamericanos. Entonces, fíjate, Javier, Inés, esto se va a convertir casi que en una norma que ya la gente comience en su casa a producir y a hacer más cosas. Y este 47 millones de los que te hablaba, que la gente estaba siendo autosuficiente, produciendo sus propias cosas, va a aumentar considerablemente. Ese es el futuro. Allá vamos, Inés. Muy bien, estamos en Conexión Mundial a través de el portal news.com y su fanpage @el portal News Colombia. Hoy con Manolo González Boscote, analista político, pero también con Inés Ferré, analista en temas económicos, los dos comunicadores, periodistas de gran experiencia internacional, hoy compartiendo esa mirada COVID-19 desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, implicaciones, a qué están jugando las grandes potencias, cómo se están tratando de acomodar esos poderes. Y bueno, yo quiero entrar a plantearle esta última franja, tanto Inés como Manolo venían insinuando algo que lo mencionamos permanentemente o nos lo mencionan permanentemente y es el cambio de chip. Nos han dicho desde distintos escenarios, después de COVID-19, nada va a ser igual. Y ya Manolo nos empieza a dar unas líneas, nos empieza a dar unas señales, y es que los países tendrán que proteger su producción interna para el consumo interno, lo que no estaba ocurriendo o lo que no está ocurriendo inclusive en la actualidad. Ese cambio de chip es precisamente esa mirada, empezarnos a mirar internamente en nuestros países, ser autosuficientes desde la tecnología, desde el desarrollo productivo agropecuario, desde la misma concepción de la nueva educación que tenemos que impartir. Manolo, Inés. Empecemos pues por Inés, porque Manolo siempre dice, primero las damas. Por supuesto. Gracias, caballero. Sí, mira, creo que eso es parte, definitivamente que creo que es parte ser autosuficiente y tal vez veremos, a corto plazo creo que también va a ser a nivel de consumo, menos consumo. O sea, menos consumo por razones obvias, que una es que hay mucha gente sin desempleo, acá tenemos ahora una tasa de desempleo de 14,7% en Estados Unidos, 20 millones y medio de trabajos. 20 millones. Y entonces, nosotros vamos a llegar casi al 20%, Inés, en Colombia, es la proyección que nos dicen los analistas. Y muchos de esos trabajos, o sea, se espera que muchos de los trabajos vuelvan, pero otros trabajos no van a volver, otros trabajos porque las industrias están cambiando tanto. Entonces, a nivel de consumo personal, creo que va a haber menos también consumo y también va a haber una forma de ahorrar a nivel personal también, de ahorrar más, porque por todo lo que ha pasado, al menos al corto plazo, tratar de pensar de una forma que si pasa algo donde voy a necesitar esto, o sea,
Entonces van a haber muchos cambios de esa forma. Creo que también van a haber cambios en industrias como las hemos hablado, pero también inclusive en la forma de educar a la gente, la educación. Van a haber cambios no solo con telemedicina, pero también esto de teleeducación, rebajar costos de esa forma. Va a ser algo que realmente creo que va a ser una aceleración de todo lo que estamos hablando de la tecnología. Eso se va a acelerar aún más. Ya estábamos en ese camino, estábamos en el camino de comercio electrónico, estábamos en el camino de hacer todo esto a través de pantallas, y eso solamente se está acelerando. Creo que esos son algunos de los cambios que yo veo. Distintas perspectivas, pero Manolo, ¿tú qué piensas? Mira, yo me voy un poquitico más hacia atrás. Yo me voy al confinamiento, yo me voy al aislamiento social, yo me voy a la cuarentena en el mundo entero. Hoy la gente ha tenido que quedarse en casa. Normalmente la persona sale por 10 horas de su casa, 1 hora o 45 minutos hasta el trabajo, 8 horas trabajando y el tiempo de regreso. 10 horas en las cuales tú no estás físicamente en tu espacio de hogar. ¿Has perdido el trabajo o estás haciendo el trabajo desde casa y has tenido que compartir con hijos, con hermanos, con papá, con suegro, con suegras, con cuñados, con amigos en casa? ¿Eso qué ha hecho? Ya eso hizo cambios en la sociedad. Ya eso hizo unos grandes, grandes cambios en la sociedad. Nos volvió un poco más sociables, pero también al mismo tiempo, esto de quedarse confinados en casa nos ha vuelto también en determinado plano, de acuerdo a la psiquis que maneja cada quien, más irritables, más violentos. Porque, por ejemplo, mirando las cifras en Colombia, y te digo las cifras en Rusia, los casos de violencia doméstica, y igual en Estados Unidos, se aumentaron considerablemente en esta temporada. Esto, como digo yo, nos tiene que dar la gran lección, independientemente de qué pensemos del coronavirus, si es cierto o no es cierto, una epidemia inventada o no inventada. La misma persona tiene que salir fortalecida mentalmente. La misma persona tiene que operar cambios en sí. La misma persona ya está operando cambios en sí. Lo que tú decías, Inés, la filosofía de consumo, las políticas de consumo, aquí son otra. Una persona que le encantaba vivir en la calle porque no le encantaba estar en su casa, en esta oportunidad esa persona aprendió a amar más su espacio de casa. Y es también la inversa. Esa persona que vivía todo el tiempo en la casa, que no quería salir al mundo exterior, hoy esto le va a hacer pensar y lo va a hacer salir más allá de esos límites en los que se encontraba confinado. Fíjate lo que ha hecho en la psiquis humana este confinamiento global. Ver millones y millones de personas saliendo de Delhi, de Nueva Delhi, en la India, hacia sus provincias, hacia sus lugares de origen, a pie, 5, 10, 15, un mes caminando para llegar, porque su trabajo se lo cerraron en Delhi. Esto era impresionante. Y decir, ¿y qué va a hacer esta gente en su casa? Otra vez gente que tenía años de no haberse ido de su casa, tuvieron que regresar. Y así ha pasado a lo largo y ancho del planeta. Entonces, tenemos que, a partir de allí, Inés, los cambios se operan. A partir de allí se están operando los cambios sociales. La gente compartiendo más, se va a hacer un poquito más humano, se va a ser más consciente del agua, más consciente de la energía eléctrica, más conscientes de los recursos ecológicos del planeta, y por supuesto se va a gastar muchísimo menos a partir de que todo esto se abra. Y yo creo que los cambios, siempre he creído que los cambios tienen que ser para mejor, los cambios no tienen que ser para peor. Pero bueno, nos falta otra franja que de pronto la podríamos tocar, lo que es la 5G, que tiene que ver la tecnología, que podría ser para un siguiente programa. Pero, y tal vez que algo que sea, también cuando tú estás hablando de estos cambios, en realidad que son también de la conciencia de la gente, ¿verdad? Acerca de, tal vez que la gente se siente de alguna forma, a pesar de que estamos todos más aislados,
saber de que todos también estamos conectados, de que lo que te pasa a ti en un país va a afectar también a este país, y lo que le pasa a esta sociedad afecta a esta otra Un sociedad. efecto dominó, un efecto dominó. Exactamente. Lo que hace el vecino me afecta a mí, lo que yo haga le afecta al vecino. Si le gusta esta conversación que estamos teniendo con Manolo González, con Inés Ferré, con César Augusto Orozco, sobre estos aspectos distintos a lo que nos están contando los medios todos los días alrededor de COVID-19, dale me gusta y síguenos en este Portal News Colombia, @Portal News Colombia en Facebook, el Portal News www.elportalnews.com o .com.co, para que esté con nosotros en la actualidad informativa de Colombia, del mundo. Muy bien, César, usted... Javier Ovidio, y agradecemos también a las estaciones radiales que se unen a este programa, la Peregrinísima, DJ Plátano, que también es una estación bastante reconocida en Colombia, y también en la zona de origen de Manolo González Moscote, Canal 14, y ¿cuál es la otra, Manolo, en la costa? Bueno, es Canal 14 en Codazzi. Ellos están retransmitiendo también. Saludo para ellos. Nos están viendo a través de su plataforma, que también van por la aplicación de Android, y también están allí en antena. Maravilloso, Manolo. Bueno, el tiempo apremia. Muy interesante todo, el mundo político, el mundo económico, diversificado y tocado por ustedes muy bien. Volviendo al tema del coronavirus, Manolo, el COVID-19 está poniendo a prueba definitivamente lo que se llama, entre comillas, el poder faraónico de Putin en Rusia. Existe definitivamente un gran nerviosismo entre los rusos ante el avance de esta pandemia. Manolo, ¿cómo puedes tú explicar, por un lado, la posición de Putin versus ciudadanos rusos ante este enemigo invisible como es el COVID-19? Bueno, yo lo puedo explicar de una manera muy sencilla. Putin tiene una agenda política muy clara desde que llegó al Kremlin ya hace varias décadas. Él tiene, tiene claro su horizonte. Él tiene claro su horizonte. ¿Cuál es su horizonte? Su horizonte es, cuando Putin llega a Rusia, a la Rusia como gobierno, él se da cuenta del desgobierno que tenía Boris Yeltsin. Y ahí es donde él se apuntala en el poder, dándose cuenta que como traía unos lineamientos y también traía una estructura muy de KGB, del servicio secreto ruso, porque allí fue formado, por supuesto, se da cuenta cómo manejar ese tipo de situación que se vivía en el país. Un presidente Yeltsin con una fama de borracho, un hombre con un desgobierno, manejaba la situación Naina Yeltsin, a su esposa, las hijas, Tatiana, el yerno de una de ellas, un grupo que le rodeaba a Mr. Yeltsin. Ese era el caos de la Rusia. Es la Rusia que recibe todo el poder, todas las armas heredadas de la Unión Soviética, y es Putin el encargado de organizar y reorganizar toda esta cosa, todo este desorden entre el cambio de la Unión Soviética, la herencia hacia Rusia. Entonces él se da cuenta de todo esto. ¿Qué hace él? Apuntala el gobierno, va fortificando la estructura al estilo zar, pero en una forma democrática, un estilo democrático, pero va orientando el poder hacia la presidencia. Lo llega hasta tal punto de que pide la modificación de la Constitución para, bueno, como le decía al principio, en abril estaba programada el referéndum para hacerle cambios a la Constitución, pero con sí gano yo y con no gano yo también. Ese claro. Es el referéndum de Putin. Con sí gano yo y con no gano yo. Manolo, con sí gano yo y con no pierde usted. Y con no pierde usted. Entonces, te das cuenta, ese es, y el ciudadano de a pie, ¿qué está viendo? El ciudadano de a pie está viendo que, aunque este referéndum, como te digo, no tenía ningún peso ni una gran importancia para él, obviamente es la gran fiesta democrática, es lavarse las manos con Occidente, decir, no, momentico, esto lo eligió el pueblo, porque claro. Para eso se hace todo este show democrático, ¿no? Para que lo vea Occidente, como aquel referéndum que se hizo en Crimea. ¿Quieren pertenecer a Rusia? Sí. Entonces se hace el show
para mostrarlo al mundo, pero realmente... Manolo, y el asunto también del gasoducto que, si bien es cierto, podría ahogar la economía de cierta parte de Europa porque es uno de los principales proveedores de gasoducto hacia este lado, ¿no? Bueno, fíjate, ese es otro tema importante. Mírate, Rusia viene lentamente, lo venía yo analizando hace poco en otra plataforma digital muy importante. Les decía yo, miren, el mundo está como ciego, no se están dando cuenta. Acaba de inaugurar Rusia un poliducto hacia China. Acaban de inaugurar Unistream 2, el nuevo poliducto que obvia la conducción de los hidrocarburos por Ucrania y Bielorrusia hacia Europa y se los manda directo a Alemania. Y otra conexión saca de otras tuberías para mandarlas a Turquía. Otra nueva y a Turquía le da y le reparte a otros países vecinos de Turquía. O sea, Rusia se está convirtiendo en el gran proveedor, sobre todo de Alemania. Eso es una alianza que hay que tenerle mucho cuidado a propósito. La alianza Rusia-Alemania. Alemania con esto se está fortaleciendo gracias a los combustibles de Rusia y obviamente se está independizando de ese poliducto desde el cual les llegaba el combustible a Europa vía Ucrania. Por eso los conflictos, porque Rusia debe pagar el tránsito de este combustible por Ucrania y a Ucrania a veces se pone necia y Rusia le tiene que cortar el suministro de ellos, que lo descuentan de la factura. Entonces, cuando Ucrania se pone necia, ¿qué hace? Rusia se queda de brazos cruzados porque esa es la manera, a propósito, de controlar Europa. Europa, en las sanciones y levantar la voz contra Rusia, no puede porque Europa depende en los términos, según Bloomberg, es un 37% que depende Europa de los combustibles de Rusia. Yo eso no lo creo porque he hablado con los mejores especialistas de Rusia y me dicen que por lo menos en un 50% depende Europa de los combustibles que le envía Rusia para que ellos puedan subsistir. Tanto es así que a mí particularmente me tocó cubrir desde Moscú cuando estuve al frente del buró allí, y eso siempre era para los 31 de diciembre, cuando terminaba el contrato el 31 de diciembre, cuando Ucrania cerraba el paso del combustible para Europa y se quedaba con el combustible ella, y era la discusión de que tenían los europeos que meterse, por favor, vamos a renegociar con Rusia el contrato para que nos dejen pasar nuestra parte del combustible. O sea, Rusia siempre ha utilizado esto también como moneda de cambio los combustibles. Ahora va a tener más dominio, César, a propósito. Inés parece que se salió de... Sí, entonces, hemos perdido el contacto con... El contacto venía. Entonces, fíjate lo que tenemos. Tenemos un oleoducto, un segundo oleoducto, porque es el segundo tubo que se le manda a Alemania por la parte norte, el oleoducto que va por la parte sur hacia Turquía, pasando incluso por lugares maravillosos, naturales, que era el gran peligro. Los ecologistas pegaron el grito en el cielo, porque pasa por unos grandes reservados naturales muy importantes que si esos tubos se dañan, les pasa algo, pues obviamente van a dañar la ecología milenaria de esa zona por donde pasa hacia el sur, hacia Turquía, y estamos hablando del combustible que va a China. Entonces está como que Rusia dominando una parte importante del mundo y sobre todo teniendo a China también del talón de Aquiles a través de los combustibles que le está vendiendo. Fíjate hasta dónde va el mundo, César. Muy bien, estamos con Manolo González Boscote, analista político, hoy en esta conexión mundial. Mire, este programa se fue muy rápido, César. Se nos está agotando bastante rápido, sí. Y nos quedan muchos temas, Manolo. Se nos quedan muchos temas para abordar que seguramente los tenemos que hacer, si usted nos permite, si su agenda apretada le permite estar con nosotros de nuevo, pues sería delicioso porque quedan varios temas y varias provocaciones. No logramos hablar, no alcanzamos a hablar del 5G, las implicaciones desde la tecnología y otros aspectos, esas implicaciones, ese manejo político, Rusia, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, porque yo sigo insistiendo, los pueblos latinoamericanos están viendo, no quieren soltar a Estados Unidos porque ha sido su gran soporte para la economía, el principal socio comercial de Colombia, por ejemplo, era en principio Venezuela por su cercanía. Con la crisis de Venezuela
y el segundo socio era Estados Unidos. Y con el problema de Venezuela, pues termina siendo Estados Unidos el primer socio comercial. Y está encontrando o está buscando alianzas con la China y esos países asiáticos. Así que nos van quedando temas, no sé, Manolo. En el tintero, ¿no? En el tintero. No sé, Manolo, si usted quiere comprometerse con nosotros y con nuestros seguidores para una próxima oportunidad para poder abordar con más propiedad y con más profundidad estos temas. Bueno, primero que todo, el compromiso de los que nos están viendo, que le pongan un like a like, esta transmisión. Y que nos sigan. Un like, que nos sigan. Yo creo que sí podemos programar otra reunión donde abordaremos otros temas un poquito candentes de política internacional, lo que tiene que ver con la 5G, el COVID, que tiene que ver en todo esto, que tiene que ver las vacunas que vienen, los microchips que vienen, y sobre todo, cómo es posible que se pueda manejar al ser humano a partir de la nueva tecnología, y por qué el temor de que esa tecnología termine de instalarse en el mundo, porque no se trata de dominio del ser humano, se trata también del dominio tecnológico de alto turnequé. Estoy hablando de alta envergadura, estoy hablando de la conducción de misiles interbalísticos, de cómo se sucederían. No es lo mismo 4G, un misil de esto conducido, que un misil conducido con tecnología 5G, y lo peligroso que resultaría hoy para la humanidad ahora manejar este tipo de tecnologías. Eso sería pues para un próximo programa. Claro, y tú como escéptico del coronavirus, ¿por qué no crees en el correcto? Bueno, yo creo que existe el coronavirus. Lo que no creo es que esto sea una gran pandemia, porque han muerto más personas con otros virus que han sido de menos popularidad, pero han muerto muchas más personas que las que han muerto hasta este momento. Por esa razón yo no creo como tal. Que el virus existe como tal. Pero lo que no creo es que se debió cerrar la economía mundial por este virus. Simplemente se han debido tomar las precauciones iniciales. Porque es que, a ver, si tú miras, César, si tú miras, Javier, los tratamientos iniciales que se hicieron con el coronavirus fueron equivocados, erróneos. ¿Eso qué hizo? Más mortal al virus. Eso le dio una fama, una aureola de que era mortalísimo el virus. Hoy no. Hoy podemos saber que hasta con 3 aspirinas y 3 limones calientes puedes combatir los síntomas iniciales del virus y neutralizarlo. Y antes no nos decían absolutamente nada de esto. No sé si me entiendes. Entonces, ese es el problema. Lo que se le quiso decir al virus como tal, mostrarlo. Mire, el SARS-1, que fue por ahí en el 2002, 2003, mató mucha más gente que este. Entonces, se dice, la doctora Judy Mikovich, ojalá les invito a que busquen por allí por internet los videos de ella, es una de las científicas más importantes del siglo XXI. Esa señora lo ha dicho muy claro, dice, es que los virus los tenemos todos y los tenemos inyectados ya en las vacunas. Ella es la que ha estado en contra de las vacunas. Todo el tiempo ha estado en contra del tipo de vacunación que se viene haciendo. Y ella precisamente pone luces sobre esto. En las intervenciones que ha hecho recientemente, habla de que el virus lo podemos tener nosotros, lo tenemos nosotros, incluso hasta con máscara te puede dar el virus. Entonces dice, un momentico, ¿cómo así? Es que el virus está contigo. Entonces hay que ser muy claros en esto y hay que entender a los científicos que están trabajando en esto y saberlos entender, porque eso es lo otro. No es solamente oírlos, sino saberlos entender también. Insisto, creo en el virus, pero que la mortalidad y los tratamientos iniciales que se le hicieron a las personas fueron los que prácticamente llevaron a la catástrofe a este virus. Muy bien, él es Manolo González Moscote, nuestro invitado hoy a esta conexión mundial del portal news.com. César, interesante, buenísima esta conversación con Inés, con Manolo, alrededor de estos temas de los cuales no están hablando en otros espacios periodísticos de comunicación, alrededor de las implicaciones del COVID-19. Así que, pues ha sido enriquecedor todo este diálogo que hemos tenido, César. Sí, cómo no, Javier, Manolo, seguidores del portal news.com. En realidad es un gran placer haber tenido acá a Manolo. Inés, extra micrófono, me escribió que tenía que estar enlazada con otro programa exactamente a las 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos.
expresa sus disculpas y ofrece estar de nuevo aquí en el programa en próxima oportunidad. Ya prácticamente en esta recta final del programa, Manolo González Moscote, analista político internacional, agradezco mucho el privilegio que nos has dado de tenerte acá. Estamos, bueno, haciendo acá puntos suspensivos, un continuo, una continuación de este programa para otro más. Voy a dejarte con una figura emblemática, primero, una figura emblemática que lo conoces, y segundo, bueno, ojalá que se repita ese encuentro que tuvimos en el Kremlin cuando estábamos allá esperando para ver el féretro, ¿no? Los restos de Stalin, precisamente en el Kremlin Wall en Moscú hace algunos años, Manolo. Sí, señor, sí, señor. Cuando estábamos haciendo la fila para ver más concretamente la momia de Lenin, ¿no? Allí en la Plaza Roja, el mausoleo de Lenin, perdón, sí. ¿Cómo le parece? Bueno, muy bien. Para mí es un gusto. Para nosotros también haberte tenido es un placer y esperamos que nos podamos conectar de nuevo en otro espacio, o bien de conexión mundial, o bien, como ya lo habíamos mencionado con César Augusto, en hechos y personajes podríamos también. Claro. Y a Javier Ovidio, y también agradecemos a nuestro ingeniero técnico que ha hecho posible esta transmisión. Ya iba a darle ese reconocimiento a don Germán Alonso Orozco por haber estado pendiente de esta señal para que llegara con buen video, con buen audio a cada uno de nuestros seguidores. A ustedes muchas gracias. Si le ha gustado este espacio, si le ha gustado esta entrevista, dale like, compártalo, pero también empiécenos a seguir en el @ el portal News Colombia y consulte www.elportalnews.com o elportalnews.com.co o elportalnews.co. A ustedes gracias, feliz noche y nos encontramos en 8 días con otro invitado o con otros invitados aquí en esta conexión mundial.